Oyeron el último canto, y el último canto decía: mi esperanza es Cristo. Y es así. Hoy vamos a hablar de esta segunda virtud cardinal del creyente en Cristo. Ya vimos la fe y ahorita estamos en la segunda, que es la esperanza, y te quiero compartir este sermón que he titulado Esperanza Verdadera. Se dice que en los estudios de sobrevivencia que se han hecho acerca del ser humano, se ha determinado que un ser humano puede vivir hasta 40 días sin tomar alimento, 13 días sin tomar agua, 8 minutos sin respirar, pero ni un solo segundo sin esperanza. Y por eso es que hoy vamos a hablar acerca de esto, para poder entender con claridad qué significa. Así que si este estudio que se ha hecho es verdad, entonces es necesario que dediquemos un tiempo para poder entender la naturaleza y el significado de lo que es la esperanza cristiana. Si hay algo que más necesitamos hoy en día, en los tiempos que está viviendo nuestro país, en este tiempo de pandemia, en estos tiempos cambiantes, en donde ciertamente hay mucha incertidumbre, hay confusión, hay dudas, hay desconfianzas y hay muchas cosas más, necesitamos esperanza. Todos los que estamos aquí esperamos algo en este tiempo. Algunas personas esperan que cambie la economía, otros esperan que haya paz y seguridad, otros esperan un cambio que pueda beneficiar tal vez a la población de México, o esperan a lo mejor tener un mejor trabajo para poder tener una mejor calidad de vida. Muchos esperan que baje el precio de la gasolina o que bajen los precios de todos los bienes de consumo. Por eso es que la pregunta es: ¿qué es esperanza? Y el diccionario define esperanza como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En el cristianismo, el diccionario la define como la virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que Él nos ha prometido en su palabra. Sin duda que la esperanza es un estado de ánimo optimista, en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece que es posible y por eso tenemos esperanza en ello. En este sentido, la esperanza supone tener expectaciones o expectativas positivas que van acordes con nuestros deseos. De allí que la esperanza alimenta positivamente nuestras aspiraciones. Pero también la esperanza se puede asociar con ideas vanas, ideas engañosas de lograr cosas que no son la voluntad de Dios. Y a veces nos olvidamos, ¿verdad?, que hay algunas cosas que son una esperanza o un deseo que no van acordes con lo que Dios quiere. ¿Cómo define la Escritura la esperanza? ¿Cuáles son sus componentes? Te quiero decir que bíblicamente la esperanza es la confianza en lo que Dios hará a través de Cristo en nuestras vidas, como hacíamos el canto hace un momento. La esperanza tiene 3 elementos. Ahí están. El primero de ellos son los deseos. El segundo, los objetos o personas. Y el tercero, las expectativas. Los deseos. Deseo que algo pase, deseo que alguien cuide de mí, deseo casarme, deseo tener un buen empleo, deseo terminar mi carrera, deseo que Dios me bendiga, deseo tal vez entender lo que la palabra de Dios me quiere mostrar. Y podemos decir que estos son buenos deseos, pero debemos entender que como estamos en un mundo caído y tenemos una naturaleza pecaminosa, también a nuestra mente pueden venir malos deseos. Y te quiero pedir que me acompañes al libro de Gálatas 5:16. Si alguien necesita una Biblia, le podemos prestar, creo que ya las pasaron, pero si alguien necesita una, levante su mano y con gusto se la prestamos. Gálatas 5:16. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice Gálatas, escucha con mucha atención:
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que tú puedes tener buenos deseos, pero también puedes tener malos deseos, porque el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a las iglesias de Galacia. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Bueno, si tú lo observas un poquito más adelante, a partir del versículo 19, te los menciono rápidamente. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y sabes, no podemos decir nosotros que por ser cristianos no hemos tenido estos deseos. Los hemos tenido. Y nos cuesta a veces mucho trabajo poderlos quitar de nuestra mente. Porque a veces para los jóvenes precisamente el día de hoy pueden estar deseando tener relaciones sexuales con la novia. O una persona que conoce a otra y está casada y desea también tener relaciones con esa persona. Hay veces que deseas el mal para una persona por la envidia que tal vez le tengas, porque es la naturaleza del ser humano. Y hay cosas todavía peores. Hay personas que desean quitarle la vida a otra persona. Acompáñame a Tito 2:12. Tito 2:12. Pablo le está escribiendo también a Tito en esta carta y le dice las siguientes palabras: enseñándonos que renunciando a la impiedad, y fíjese bien, dice, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Esa es la instrucción que Pablo le está dando a Tito, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y este es un consejo que también es para nosotros. Y dice aquí, vivamos en este siglo sobria. Lo contrario de sobrio a lo mejor es borracho, envanecido. Lo que Dios quiere es que tú pongas los pies sobre la tierra y entiendas que eres vulnerable. Por eso nuestra dependencia está del Señor Jesucristo. Que seas justo, ¿sí? Y podemos pensar, ¿verdad?, que esta palabra justa puede tener dos connotaciones diferentes. La primera, tu justicia, la que Dios hizo a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, o que también seas justo con las personas, dándole cada quien a lo que necesita. Y dice piadosamente. Un hombre piadoso es el que hace la voluntad de Dios para agradarlo. Así que aquí, ¿verdad?, está hablando que debemos de ser piadosos. ¿Qué quiere decir? Que una persona piadosa, cada una de las cosas que hace son para agradar a Dios. Y si tú estás lavando los trastes, le das gracias a Dios, ¿verdad?, porque tienes algo que Dios te dio de comer. Si tú tiendes una cama, igual. Y si tú estás pasando por una situación difícil, también le das gracias a Dios, porque entiendes que todas las cosas te ayudan a bien, porque tú eres un hijo de Dios. Y después el apóstol Juan, ¿verdad?, dice algo muy importante. Acompáñame a Primera de Juan 2:16. Y después, si tú quieres, ahí en tu casa puedes seguir escudriñando estos pasajes para poder entender claramente lo que estamos queriendo decir. Primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son esos deseos que tú tienes? ¿De qué manera estás teniendo dominio propio? Hoy estamos en el mundo en el cual nos ofrece tantas cosas que nos hace desear tantas cosas. ¿Cuántas veces te están bombardeando en tu celular, en tu computadora, para que compres algo, para que veas algo? Continuamente te metes y ahí hay mensajes subliminales de tal manera que quieren llevarte hacia todas estas cosas. Pero la Biblia dice que no provienen del Padre, sino del mundo. Esos son los deseos.
El segundo elemento son los objetos, cosas o personas. ¿En dónde tú estás poniendo tu esperanza? Por ejemplo, dices, yo estoy esperando un buen trabajo porque soy muy capaz. Tu esperanza está en tu capacidad, pero no en Dios. Yo estoy esperando que mi hijo cambie. Tu esperanza está en tu hijo. Yo espero que mi negocio dé más utilidades. Yo espero que mi hijo termine su carrera para que me pueda ayudar económicamente. Yo espero que mi novio cambie para poder casarme. Y esas son esperanzas, ¿sí? En cosas, en objetos o en personas. Y hay un tercer elemento de la esperanza. Son las expectativas, lo que tú esperas. Cada uno de nosotros tiene diferentes expectativas y tiene que ver con el tiempo y con el lugar y con el cumplimiento de esa expectativa que yo tengo. ¿Cómo, dónde y cuándo se va a cumplir lo que yo deseo? Por ejemplo, mi esposa tiene 6 meses de embarazo, en 3 meses se va a aliviar. Sembré maíz y en el mes de septiembre vamos a cosechar. Inicié mi carrera y dentro de 4 años y medio voy a ser un profesionista. Pero ¿qué pasa? Finalmente cada una de estas cosas puede fallar. Las semillas pueden fallar, puedes tener un aborto indeseado, ¿verdad? Y tu carrera puede ser trunca por varias situaciones. Tampoco es una esperanza segura. Acompáñame al Salmo 27:3 para poder ver una expectativa genuina, ¿verdad?, que tenía el rey David. Salmo 27 del 3 al 5. ¿Ya lo tienes? Salmo 27 del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Esta es una esperanza genuina, porque finalmente el rey David estaba esperando en un objeto real, Dios. Y mira lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, ya se lo pedí, lo oré, se lo pedí. Pero no dice me voy a sentar a esperar. Él dice esta buscaré. Porque hay veces, hermanos, que nosotros queremos algo, pero no hacemos nada. Y aquí el rey David dice esta buscaré. Y después dice cuál es el anhelo, un anhelo genuino, maravilloso, que debería de verdad de motivarnos también a nosotros. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, con un propósito: contemplar su hermosura. Que cada uno de nosotros pueda conocer a ese Dios. Y dice aquí para inquirir. Inquirir quiere decir indagar, quiere decir meditar, quiere decir orar en su templo. Y entonces hay una esperanza maravillosa del rey David. Fíjate lo que dice: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Es cuando nosotros tenemos esa esperanza, que Dios nos guarda del mal. Y dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Y después, sobre una roca, me va a poner en alto. Me va a honrar, me va a glorificar junto con Él. Ese es el punto, esa es una esperanza verdadera. Y hay una esperanza con base en un deseo. Tú puedes desear muchas cosas. Todos tenemos deseos, pero David deseaba a Dios, deseaba contemplar su rostro. Lo cual nos lleva a pensar que el objeto de su esperanza era Dios mismo. Hay personas que tienen todo lo que desean, pero viven vidas desgraciadas. Piensa nada más esto: los actores famosos, aquellos que ganan millones y millones y millones de dólares, ¿cuánto gastan en psicólogos y en psiquiatras?
Porque tú podrás tener todo lo que deseas, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Y por el contrario, a lo mejor puede que no tengas todo lo que deseas, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Debemos aprender a distinguir lo que es una esperanza falsa y lo que es una esperanza verdadera. Por ejemplo, un matrimonio que está pasando por problemas y dice la mujer: si mi esposo me amara, yo sería la mujer más feliz del mundo. O un esposo que pudiera decir: si mi esposa fuera mi ayuda idónea, yo sería el hombre más feliz del mundo. Pues te quiero decir que cuando tú pones tu esperanza en una persona, vas a ser defraudado o defraudada. Porque tenemos que entender que solo hay dos cosas en las que tú y yo podemos poner nuestra esperanza. Escucha bien. Las cosas creadas. Una mujer es una cosa creada, un marido es una cosa creada, un trabajo es una cosa creada. O puedes poner tu esperanza en el creador de todas las cosas. La pregunta es: ¿en quién tú estás poniendo tu esperanza? Si tú pones tu esperanza en las cosas creadas, vas a tener una esperanza falsa, porque las cosas creadas fallan. Ya sea una persona, ya sea un empleo, el dinero, la fama, porque todo es temporal. Salomón decía que todo es vanidad. En cambio, si tu esperanza está puesta en el Creador, tu esperanza es una esperanza verdadera y podrás, en el tiempo de Dios, recibir lo que deseas si es conforme a la voluntad de Dios. Si tu esperanza está en Dios y tú le dices: Señor, mi esperanza está en ti y quiero que me hagas feliz, pues te quiero decir que también vas a ser defraudado por Dios. Por una razón muy importante: tu deseo no va conforme a la agenda de Dios, porque lo que Dios quiere de ti no es hacerte feliz. Ese no es el propósito de Dios. Lo que Dios quiere es que tú seas como Él. Así que si tu deseo está en ese sentido, te lo va a conceder. Pero si tu deseo está en ser feliz, no lo va a hacer. ¿Quién te va a revelar esos deseos genuinos? El Espíritu Santo que mora en ti. Así que tú debes de estar seguro de cuál es la expectativa de Dios, que es la correcta y es la apropiada para ti. Y surge otra pregunta: ¿cuál es el papel de la esperanza en la vida del creyente? Y la respuesta podemos entenderla como esas tres virtudes cardinales de las que hemos hablado y que están en 1 Corintios 13:13. La fe, la esperanza y el amor. Son esas tres virtudes. La esperanza está en medio de las tres. Y por eso hay muchas personas que no logran todavía entender lo que es realmente la esperanza. Pero la esperanza tiene un papel muy importante en nuestra vida de creyentes, porque la esperanza es el ancla de tu fe. Pero al mismo tiempo, la misma esperanza que está en medio es la madre del amor. Si tú no tienes esperanza, simplemente no tienes amor. Porque cuando tú estás desesperanzado, ¿qué pasa en tu vida? Produce aislamiento, produce individualismo, porque tú crees que tú tienes que preocuparte por ti y por tu propio bienestar. Porque de lo contrario tú piensas que nadie lo va a hacer. Así que estas tres virtudes están íntimamente relacionadas. La fe es el ancla de la esperanza y la esperanza es la madre del amor. Por ejemplo, en este tiempo de COVID, yo puedo cuidarme de no contagiarme. ¿Y eso qué hace? Me aísla totalmente. En cambio, si yo busco la forma de ayudar a los demás, tendiendo mi mano para poder dar ayuda, para poder dar esperanza, cuando pongo mi esperanza preocupándome por los demás, Dios está conmigo. Y te quiero decir algo: cuando nosotros tomamos la decisión de servir, es verdad,
que a lo mejor Dios puede permitir que me contagie, y a lo mejor Dios puede permitir que me muera, pero ya sé a dónde voy. Y no por eso quiero decir que voy a ser descuidado o voy a ser irresponsable para poderlo hacer, porque a lo largo de estos 3 años no hemos dejado de servir al Señor y hemos salido a muchos lugares, y aquí estamos, hermanos. Dios ha tenido cuidado de nosotros. Así que, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? Finalmente, cuando yo pongo mi esperanza en Dios, yo sé que hay alguien que está cuidando de mí, y ese alguien es Dios. Y te quiero decir que mi esperanza es la que produce mi amor por los demás. Si no fuera por esa esperanza de que Villa Nicolás Zapata puede ser un lugar de luz en el estado de Morelos, no estaríamos yendo. Simple y sencillamente nos sentaríamos en nuestro hogar, sentaditos a lo mejor viendo la televisión, dejando pasar el tiempo a ver qué pasa. Si este país cambia, si la pandemia se termina, ¿qué sucede? No es así, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que entender que la vida en Cristo es una vida de servicio. El Señor dijo: yo no he venido para ser servido, he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Pero ¿cómo llega a mi vida la esperanza verdadera? Pues te quiero decir que Dios nos la revela a través de su palabra. Acompáñame por favor a Romanos 15:4. Romanos 15:4, mira. Dice Romanos 15:4. ¿Ya lo tienes? Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, la Biblia, lo que tú tienes ahorita en tus manos. Dice aquí, ¿para qué? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras te van a dar paciencia y te van a dar consuelo, porque en tu Biblia hay más de 7,000 promesas que Dios va a cumplir. Un poco más adelante, ahí mismo, en el capítulo 15, versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Qué dice? En el creer, para que abundéis ¿en qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién te va a guiar a la verdadera esperanza? El Espíritu Santo. Te comparto 3 tipos de esperanza. La primera, la esperanza ilusa. La segunda, la esperanza expectante. Y la tercera, la más importante, la esperanza segura. La esperanza ilusa es a lo que la gente se refiere cuando usa la palabra esperanza. Por ejemplo, tú tienes una reunión en tu trabajo muy importante y vas en tu carro, saliste tarde de tu casa por las prisas o por muchas cosas, llegas a un semáforo y tú dices, yo espero que ese semáforo cambie a verde. Pues te quiero decir que es una esperanza ilusa, no va a cambiar. No va a cambiar aunque tengas esa esperanza, va a cambiar cuando tenga que cambiar. Pero tu esperanza es una esperanza ilusa. Así que nada que esperes de esa forma va a cambiar. O es como cuando tú compras un billete de lotería, ¿no? Que por cierto, los cristianos a mí me han preguntado, ¿compramos billetes de lotería? No. Y me dicen, ¿y por qué? Porque nuestra dependencia está en Dios, no en el billete de lotería. Pero suponiendo que tú compraras un billete de lotería y dijeras, yo espero ganarme la lotería, pues te quiero decir que de acuerdo con la estadística es más fácil que un rayo te golpee a que tú te ganes la lotería. Así que también es una esperanza ilusa. Y el segundo tipo de esperanza es la esperanza expectante. Es la esperanza que está basada en algo que hiciste. Por ejemplo, sembraste tomates y dices, espero que crezcan esos tomates y estoy esperando en el tiempo de la siembra y de la cosecha.
Pues esa es una esperanza expectante y puede funcionar, pero también puede no funcionar. O es como una mujer que está embarazada y dice, estoy esperando. Sí, está esperando, pero también esa esperanza expectante de algo que hizo, porque finalmente ambos hicieron algo. Uno sembró, el otro tuvo relaciones sexuales para embarazarse y está esperando. Pero aún así, hermanos, tenemos que entender que estas cosas pueden fallar. Es una esperanza expectante, pero no es una esperanza segura. Tenemos que entender que finalmente muchas cosas se pueden dar, pero no por tu esperanza, sino por una decisión de Dios que es soberano. Y hay un tercer tipo de esperanza, la cual puedes anclar a tu alma. Se llama esperanza segura. La fe y la esperanza van de la mano. No puedes tener esperanza si no crees. Así de fácil. ¿Para qué quieres una esperanza en la cual no crees? Estás dudando. La esperanza es el ancla de la fe. Este es el pasaje más importante, así que subráyalo si quieres. Vamos a Hebreos 6, 18 y 19. Hebreos 6, 18 y 19. ¿Ya lo tienes? Hebreos 6, 18 y 19. Pon mucha atención en este hermosísimo pasaje. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de nuestra alma y que penetra hasta dentro del velo. Léelo otra vez ahí en tu Biblia para que la puedas entender. Dos cosas inmutables. ¿Cuáles? Necesitas leer el contexto de este capítulo. El Señor hizo una promesa y ha hecho muchas promesas a través de su Biblia e hizo también un juramento. Así que Dios no cambia. Sí, Él cumple sus promesas al pie de la letra. Así que dice aquí, para que por dos cosas inmutables, dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y aquí dice algo importante, tengamos un fortísimo, un fuerte, muy fuerte, fuertísimo consuelo, los que hemos acudido. Fíjense bien, ¿a quién acudiste? No acudiste a las personas, no acudiste a las cosas materiales, acudiste a Dios. ¿Para qué? Para agarrarte, dice, para asirnos de la esperanza. Te tomaste de esa esperanza puesta delante de ti. Y aquí también en el contexto está hablando de tu salvación. No la vas a perder. Yo, por ejemplo, no pienso si realmente voy a perder mi salvación. Eso ya no pasa por mi mente. Yo estoy seguro de que voy a ser salvo. Eso ya no me preocupa, no me quita el sueño, nada, no me preocupa en lo más mínimo. Es más, ni siquiera pienso en ello. Por eso dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y aquí, en donde la palabra de Dios te dice que penetra dentro del velo. ¿Por qué? Porque Cristo al morir en la cruz, cuando Él expira, cuando dijo consumado es, ese velo del templo se rasgó de arriba abajo para darte entrada al lugar santísimo. Por esa razón, cuando tú logras entender que todos tus pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, yo les digo, hermano, ya no estés pidiendo tanto por perdón por tus pecados. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Tus pecados ya fueron perdonados. Lo que necesitas es arrepentirte. Eso es lo que necesitas, hacer un cambio de mente, un cambio de vida. Así que no hay duda en la esperanza segura. No hay titubeo, no hay inseguridades, pues no dudas que vas a ir al cielo. Tenemos asegurado, ¿verdad?, nuestro boleto de salvación. Y te quiero decir, siempre tienes que meditar. Hay un canto, un himno bautista que dice cuando el Señor pase lista, ¿sí?
Tu nombre, hermano, está escrito en el libro de la vida. Y es como cuando el Señor dice tu nombre y dice Magda, dice José Antonio, Claudine, Delia, ¿sí? Cada uno de nosotros vamos a poderle decir, aquí estoy. Cristo murió por mí y tengo la vida eterna. Así que es una esperanza segura. Significa que es indudable, es innegable, está garantizada y estamos seguros de ello porque hay una promesa y un juramento que el Señor hizo y que me garantiza que mi esperanza es una esperanza segura. Y esta clase de esperanza en la que Dios quiere que edifiques tu vida es la que tú debes de seguir adelante con ella. No es una esperanza falsa, es una esperanza verdadera, segura. Esa esperanza en lo que sí se va a dar, sin duda. Así que vamos a ver 3 características de la esperanza segura. Dice primero ahí en tu Biblia, lo puedes ver, dice que es fuerte, fortísima, dice ahí. Significa que esa esperanza de ser salvo es fuerte y sólida, es estable, es firme y es invariable. No va a cambiar, porque el Señor no cambia. También dice que es segura y firme. Significa que es confiable y que es digna de confianza. Y tercero, dice que es como un ancla, y esta es una de las partes importantes del pasaje. Es como un ancla. Ahora, ¿cuál es el propósito de un ancla? Dice la Escritura que tu esperanza es como un ancla para tu alma. Ahora piensa esto, ¿para qué sirve un ancla? Un ancla sirve para que un barco se vaya a la deriva. Segundo, también sirve para que un barco tenga estabilidad en una tormenta. ¿Te imaginas esta metáfora maravillosa que la Biblia nos establece? Y estas son las cosas que necesitas en tu vida. La esperanza nos sirve para evitar que vayamos sin rumbo, pues nos ancla, para que podamos estar firmes y para que podamos estar seguros. Y también la esperanza nos ayuda a podernos estabilizar cuando estamos en medio de una situación difícil. La Biblia dice que el ancla de tu alma no es el dinero, no es la fama, ni es el mucho conocimiento que tú puedas tener. El ancla de tu alma es la esperanza. Cuanto más fuerte es tu esperanza, más fuerte tú estarás anclado. Porque si no tienes un ancla, entonces el barco, tu barco, se puede desviar a aguas muy peligrosas. Sin esperanza es fácil desviarse de Dios, es fácil desviarte de tus metas, es fácil desviarte de la persona que amas, es fácil desviarte de tus sueños, pues sin esperanza nos desviamos constantemente si tú y yo, querido hermano, no estamos anclados. La esperanza es el ancla que evita que nos tambaleemos en una tormenta como se hacen los barcos. Pues esa esperanza es lo que va a evitar que pierdas el equilibrio de tu vida, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las situaciones difíciles. Pero también hay algo que tenemos que entender: cuanto más grande es tu barca, más grande debe de ser tu ancla. Si quieres vivir una vida pequeña, una vida insignificante, no necesitas un gran ancla. Pero si tú quieres vivir una gran vida, una vida llena, como podríamos pensar que el Señor Jesucristo prometió una vida abundante, una vida que puedas vivirla al máximo, entonces vas a necesitar un ancla más grande. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a tener tormentas en la vida. Tú y yo vamos a enfrentar vientos adversos y grandes olas en todas las áreas: financieras, ética, moral, mental, física, en todas las áreas. Y más te vale tener un ancla que evite que te desvíes, que te proteja del cabeceo, del balanceo, y que te dé estabilidad en medio de la tormenta cuando vengan esas gigantes olas. Necesitas, querido hermano, un ancla para tu vida. Ahora la pregunta es:
¿Dónde la consigo? El hecho es que cuando las personas están en una tormenta, a medida buscan en todo, excepto en Dios. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. No buscan la esperanza cuando la gente está enfrentando un fuerte dolor o un profundo desánimo. A menudo las personas buscan verdad en otras cosas. Y muchos de ellos, ¿sabes en dónde buscan? En el alcohol. Algunos otros buscan en las drogas. Algunos a lo mejor buscan en el entretenimiento o en una aventura o en unas vacaciones. Y esto puede ser bueno o puede ser malo. Finalmente la decisión la tomas tú. Ellos están buscando a alguien que les sirva de ancla en su vida. Y se dicen, si pudiera conseguir un novio, si pudiera conseguir una esposa, si pudiera conseguir lo que sea, pero buscan fuera de sí mismos algo que los pueda anclar. Cuando Dios dice no, lo que en realidad necesitas es esperanza. ¿Y qué hace la diferencia entre la esperanza ilusa y la esperanza expectante y la esperanza segura? En que en esta última, la esperanza segura, puedes contar con Dios. Y ese es el hecho que nos da la confianza. Es un ancla que ayuda a mi alma. La esperanza real se basa en la palabra de Dios, no en mis deseos, no en mis expectativas. No se basa en lo que yo quisiera, sino se basa en lo que yo necesito, y eso me lo va a dar Dios. No se basa tampoco en mi imaginación, se basa en esa obligación que Dios tiene de hacer lo que Él ha prometido en su palabra y que te lo va a cumplir, porque Él no miente, Él no cambia. Ya te dije, hay más de 7,000 promesas en tu Biblia, y la fe segura está basada en el hecho de que Dios no miente. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede hacer mal, porque si lo hiciera, entonces ya no es Dios. Hay ciertas cosas en las que Dios se ha limitado por su propio carácter. Dios no puede mentir. Toda la verdad viene de Dios, toda la mentira viene del diablo. Cuando ponemos, queridos hermanos, nuestra esperanza en las promesas de Dios, eso nos va a dar una esperanza real, una esperanza segura. Pero cuando yo pongo mi esperanza en mis propias emociones, en mi talento, en mis amigos, en mis circunstancias, en mi inteligencia, cuando pongo mi esperanza en cualquier otra cosa, es una esperanza ilusa, o tal vez una esperanza expectante, pero no es confiable, puede fallar. Así que yo tengo que basar mi esperanza en las promesas de Dios. Acompáñame, por favor. Bueno, te comparto una ilustración. Hubo un hombre que estuvo 30 años orando por 7 de sus amigos más queridos, los más íntimos, los de su círculo más cercano. 30 años orando por ellos. Finalmente este hombre muere. Y él no pudo ver que sus amigos se convirtieran. Finalmente, en su funeral, 5 de sus grandes amigos se convierten al Señor. Y el siguiente año, los otros 2. Así que no esperes que Dios te vaya a contestar inmediatamente. Es como cuando tú siembras, al otro día no vas a cosechar. Tienes que tener paciencia, tienes que esperar en los tiempos de Dios. Y además tienes que orar. Te quiero compartir esto, Lucas 18:1. Yo me gustaría, seguramente ya conoces esta parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? En donde la viuda todos los días estaba ahí machacando, y dice el juez injusto, bueno, dice, soy un injusto, pero como ya me tiene harto esta mujer, le voy a conceder lo que me pide. Bueno, ahí está, Lucas 18:1. Solamente te pongo el principio y ya lo demás léelo tú. Dice, número 1, el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre, ¿qué dice? La necesidad. ¿De qué? De orar siempre y ¿qué más? No desmayar. Ahí está el punto. Por eso pone este ejemplo.
Así que dice en otra versión, Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. En una investigación que se hizo, se encontró que puede haber más, ¿no? Yo solo les comparto 10 causas principales de la desesperanza. No sé si las puedan ver, están en letra pequeña, pero si no yo se las leo. Causas de la desesperanza. Tal vez te identificas con alguna de ellas. Dice la 1, cuando te sientes solo o abandonado. Perdiste a tus amigos, perdiste tu trabajo y sientes que ya no tienes nada. 2, cuando la vida parece estar fuera de control. Un negocio fracasado, una mala inversión, deudas, problemas matrimoniales. Estás desesperanzado. 3, cuando no encuentras propósito para tu vida. Tienes todo lo que deseas, pero eres infeliz y no sabes a dónde va tu vida. 4, cuando estás de duelo por una pérdida, especialmente algo que no les deseo a nadie, es por ejemplo la pérdida de un hijo. Eso debe de ser terrible. 5, cuando no tienes lo que necesitas. Se acabó la despensa, no hay trabajo y hay que alimentar a una familia. 6, cuando hiciste algo malo en el pasado. Tal vez abusaste de alguien, asesinaste a alguien, heriste a alguien, especialmente de tu familia, y entonces eres preso de la culpa y estás desesperanzado. 7, cuando has sido profundamente herido por alguien. Diste todo tu amor, toda tu confianza. Confiaste en la persona y esa persona te traicionó. Y hay una desesperanza en tu vida. Cuando eres empujado en la dirección equivocada, una mala amistad, una mala influencia te mantiene en una lucha tremenda y quieres salir, pero no puedes. Como los que se meten en el narcotráfico, quieren salir, no pueden. 9, cuando eres acosado por el miedo. Viene la pandemia y el ver tanta muerte te aísla por el temor a morirte y no haces nada y estás desesperanzado, aislado. 10, cuando te parece que estás derrotado. Hiciste tu mejor esfuerzo, trabajaste años para una compañía, estabas esperando una oportunidad, la oportunidad llegó, pero se la dieron a otra persona menos capaz que tú. Y hay desesperanza en tu vida. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Les cuenta una historia y les dice que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Así que ahora, en contraparte a esto, te voy a compartir 10 razones para la esperanza a través de la oración. ¿Y sabes cuál oración? El modelo de la oración perfecta, el Padre Nuestro, que aquí la predicamos hace algunos meses. 10 razones para la esperanza. Número 1, cuando te sientes solo o abandonado, solamente di: Padre nuestro que estás en el cielo. Eso te va a dar paz en tu corazón y te va a dar esperanza, porque no estás solo ni estás abandonado. Tienes a un Padre celestial que va a cuidar de ti. Número 2, cuando la vida parece estar fuera de control, simplemente dile: santificado sea tu nombre. En ti pondré mi esperanza porque tu nombre es bueno. Salmo 52:9. Número 3, cuando no ves un propósito, entonces dile al Señor: venga tu reino y sé tú mi propósito. Número 4, estar de duelo por una pérdida. Es cuando nosotros tenemos que meditar, que hemos orado y le hemos dicho: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Señor es soberano y el Señor tiene el control y el Señor puede decidir lo que quiera. Por eso nosotros tenemos que orar para poder tener esperanza. Número 5, cuando no tienes lo que necesitas, entonces tú le dices: danos hoy el pan nuestro de cada día.
Número 6. Cuando has hecho algo malo, le puedes decir: perdónanos nuestras deudas. Y el Señor escucha tu clamor. Número 7. Cuando has sido herido profundamente por alguien, entonces acudes a la palabra y le dices: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofendieron. Número 8. Cuando eres empujado en la dirección equivocada, entonces oras y le dices: no nos dejes caer en la tentación. 9. Cuando eres acosado por el miedo, dice aquí: sino líbranos del maligno. 10. Cuando te sientes derrotado, entonces tú le dices: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y te quiero decir que podría decirte muchas cosas acerca de este tema que es fascinante. Yo tardé meses predicando el Padre Nuestro, y te quiero decir que tienes que vivirlo, porque es lo que te va a dar esperanza. Así que yo te digo, hermano, hermana, que no decaiga tu esperanza en ningún momento de tu vida. Sin esperanza es fácil desviarse de Dios. Es fácil desviarte de tus metas. Es fácil desviarte de la persona que amas. Es fácil desviarte de tus sueños. Pues sin esperanza nos desviamos constantemente si no estamos anclados. La esperanza es el ancla que evita que tambalees, que pierdas el equilibrio, porque vas a tener tormentas en la vida. A lo mejor las estás pasando hoy mismo, y por eso Dios quiso traer esta palabra a tu vida. Vas a enfrentar vientos adversos, vas a enfrentar grandes olas en todas las áreas. Ya te lo dije: la financiera, la ética, la moral, la mental, la física. En todas esas áreas vas a pasar por pruebas. Pero necesitas tener un ancla que evite que te desvíes, que te proteja de las fuertes sacudidas y que te desestabilice en medio de las tormentas que tal vez hoy estás viviendo, porque van a venir esas olas que van a tratar de derribarte. Es por eso, querido hermano, querida hermana, que necesitas una ancla para tu alma, y esa ancla es la esperanza. Vamos a orar. Si esta palabra tocó tu corazón, entonces eleva una oración a Dios, pidiéndote que le revele cuál es esa esperanza verdadera que tú necesitas hoy para poder seguir adelante en tu vida, por muy difícil que parezca la situación que estás viviendo. Bendito Padre, hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, porque hoy podemos tener esperanza en ti. Porque hoy podemos entender, Señor, que nuestra esperanza no está ni en las personas ni en las cosas materiales, sino que nuestra esperanza está en ti. Así que te pedimos, Padre, que tú seas nuestra esperanza, que tú seas esa ancla que va a sostener nuestra fe, que tú seas esa ancla que evite que nos desviemos del camino que tú has trazado para nosotros, Señor. Que tú seas esa ancla que evite que nos tambaleemos y que podamos caer, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre que nos enfrentas con tu palabra, nos haces entender que somos vulnerables. Nos haces entender, Señor, que te necesitamos y que debemos aprender de ti, y que debemos también aprender a depender de ti en todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad, y manifiéstate en la vida de cada uno de mis hermanos que hoy han escuchado tu palabra. Y si alguno, Padre, que hoy está aquí y que te ha escuchado, está pasando por una situación difícil en su vida, yo te pido por él y por ella, Señor, que tú seas su esperanza, que ellos puedan entender, Señor, que siempre hay esperanza aún en medio de la tormenta, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en ti, finalmente, Señor, tú nos das la salida hacia cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo. Así que bendice, Señor, a cada persona que hoy ha escuchado tu palabra y a las que la van a escuchar posteriormente, Señor. Y te damos gracias, Padre, por ser nuestra esperanza. Te damos gracias por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros, porque, Padre,
lo que te pedimos, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra.